contacto con Pedro Pablo Ramos. Él es presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación acá en la comuna de Punta Arenas. Buenas tardes, Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Pedro Pablo, coméntanos, primera vez acá que conversamos en Vox Populi, bienvenido al programa. Y queríamos que nos comentaras respecto del sindicato, cuántas personas representas, cuántos asistentes de la educación están asociados al sindicato. Bueno, yo represento al Sindicato de Asistentes de Educación, en la cual somos aproximados 651 socios, en la cual nosotros, ¿no es cierto?, como asistentes de educación, somos todos aquellos que no son profesores, donde están los profesionales, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, asistentes social, también están los paradocentes, los inspectores, están los secretarias, los auxiliares, y bueno, Sí, estamos en contacto con Pedro Pablo Ramos, asistente de la educación de acá en la comuna de Punta Arenas. Estamos restableciendo la comunicación en estos instantes. Pedro Pablo, te escuchamos. Vamos a restablecer el llamado con Pedro Pablo Ramos. Se cortó la comunicación. Queríamos conversar respecto de lo que se está desarrollando en estos últimos días dentro de la comuna, en lo que es el tema educacional, valga la redundancia, porque han surgido en los últimos días distintas versiones respecto de la vuelta a clases, y queríamos conocer las impresiones respecto de aquello por parte de los asistentes de la educación acá en la comuna de Punta Arenas, para saber si es que ellos consideran que si las condiciones están dadas para una vuelta a clases, y cuáles son en todo caso las condiciones mínimas para poder volver a clases durante los próximos días. Estamos haciendo las gestiones para restablecer la comunicación. Pedro Pablo, ¿estás al aire? sí, ahora, disculpa, algo pasó en el teléfono. Sí. No importa. Pedro Pablo, bien, estaba comentando mientras te estábamos esperando que queríamos saber respecto de los asistentes de educación, ¿qué opinan ustedes respecto de una eventual vuelta a clases? ¿Están las condiciones dadas para aquello? O más bien, ¿qué condiciones deben ser las mínimas para un retorno a clases presenciales acá en la comuna de Punta Arenas? Bueno, yo te quiero decir que es muy complejo el tema, porque no se habla del tema de la seguridad de los asistentes de educación. Aquí solamente se han hablado de cómo van a ser, ¿no es cierto?, la seguridad para los niños, los alumnos, pero no se habla de los asistentes de educación, ya sean inspectores, secretarias, auxiliares. Lo que yo te decía, no hay un plan nacional con respecto a eso. Y para nosotros es muy preocupante, porque cuando ya están hablando, ¿no es cierto?, de que los colegios puedan volver a clase gradualmente, no estamos vistos en esa parte, ni siquiera a nivel nacional. Yo soy el vicepresidente de la Federación de Chile, de la FENACICON, donde tampoco el gobierno ha dado muestras, ¿no es cierto?, de una seguridad para los trabajadores. Solamente se habla en un modo general, pero en el modo que tiene ese particular de cada asistente de educación bajo su respectivo desempeño que tiene dentro del colegio, no se habla. Entonces es muy complejo el tema, porque que tiene asistente de educación no están considerados. Sí están considerados en el aspecto que tienen que volver con una seguridad. Se habla muy a lo general, pero no en lo individual. Entonces ahí nosotros tenemos un problema, porque nosotros lo tenemos que llevar a lo que diga el Ministerio de Salud,
y después el Ministerio de Educación. Entonces, bajo ese aspecto, nosotros, más allá de las indicaciones que le podamos dar, las indicaciones de salud. Yo creo que ahí lo fundamental de esto, que el Ministerio de Salud indique cuáles van a ser los protocolos para los trabajadores dentro de los colegios. Por supuesto, fundamental. De hecho, se han hablado distintas metodologías que se pudiesen adoptar. No sé si ustedes han tenido constante conversación con las autoridades como el Ceremi acá de Educación, pero se ha manifestado entre distintas versiones, por ejemplo, hacer que alumnos vayan en días diferidos, no sé, un curso un día, otro curso otro, también que los recreos también sean diferidos, pero finalmente ninguna de las soluciones se hace cargo de ustedes, los asistentes de la educación, y también de los profesores, porque ustedes tendrían que estar igual permanentemente en los establecimientos. Ustedes no tienen capacidad para hacer rotación durante las semanas, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido reunión con el CEREME de Educación, con el señor Rodrigo Sepúlveda, en la cual también ellos a nivel nacional todavía no tienen claro, como decía yo anteriormente, el tema de cómo se va a volver a clase. Y es un tema, la verdad que es muy complejo. Ya la diversidad también de los niños, hablemos de enseñanza media, enseñanza básica, tenemos los chicos de los niños de los kinders, entonces tampoco, bueno, hablando del tema de los trabajadores, creo que Corporación está como para hacer una rotación, decir, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de personas trabajarán en la mañana, en la tarde, no sé, pero no lo tiene, porque además no hay que olvidarse que el Ministerio de Salud ha dicho que las personas que son enfermas crónicas, la tercera edad, ¿no es cierto?, las personas que, sobre todo la mujer que está embarazada tampoco puede presentarse. Entonces, la verdad que es muy complejo el tema, hay que conversarlo muy bien, ver cómo van a volver el tema de vuelta a clase. La verdad que de repente se apuran mucho. Tú te acordarás que en un momento dijeron que en abril se volvía toda clase. ¿Ya? Claro. Espero que no se digan fecha, porque eso perjudica, ¿no es cierto?, la creencia de los apoderados bajo las autoridades en cómo van a volver, si es cosa que llegan como están en el norte, acá también se está cuidando. Entonces la verdad que hablar de una vuelta a clase pronto, yo creo que no. Nosotros, sobre todo los asistentes de educación, nosotros volveremos a trabajar cuando estén dadas las condiciones, la seguridad de volver a trabajar. Claro, y por supuesto, y hay otro tema ahí respecto de la vuelta a clases que también se pasa un poco por alto, y es también las condiciones de los establecimientos, las condiciones físicas. Porque en los últimos días, por ejemplo, se aprobaron dineros para la pintura de los establecimientos, una cifra importante, pero para la vuelta a clases, más que una pintura de fachada, se necesita bastante en respecto a la infraestructura que presentan los establecimientos municipales acá en la comuna de Punta Arenas. Mira, con respecto a los establecimientos educacionales, yo creo que ahí se ha cometido un error de repente, porque la verdad que se dice que los colegios están cerrados, pero los colegios están funcionando, cuidado. Ya. Entonces, sí, están todos los colegios abiertos, están todos los colegios funcionando, de una de otra manera. Entonces, el tema también pasa que se está trabajando y están entrando personas a los colegios, y sin tenerlo en este aspecto el resguardo que es la fumigación. Entonces, si se ocupó un día, se vuelve al otro día y se vuelve al otro día, entonces la verdad que no hay un cuidado de salud que pueda haber. Y se habló de de fumigar el otro día cuando tenían que, ¿no es cierto?, algunos colegios entregar alimentación, entregar las cajas, ya algunos establecimientos están para poder hacer otras cosas, como creo que lo social que tenían que ver
donde tienen que ir, pues ahora hasta la escuela Portugal. Entonces la verdad que se usan los colegios como que una cosa muy natural, donde tendrían que resguardarse totalmente los colegios, porque ahí van a llegar todos los niños. Y eso no creo que haya un resguardo en este momento como para poder decir tratar de volver a clase. Entonces, también los colegios tienen que adaptarse, no sé en qué condiciones van a hacer, no sé cuáles son las condiciones que van a tomar, si los niños van a ir, no sé, por un colegio básico, los primeros, los kinder primero, después los segundos, no. La verdad que no hay ningún plan para eso. Mientras a nosotros, los trabajadores, asistentes de educación, no nos digan que van a volver y cuáles van a ser las condiciones, y además nosotros necesitamos capacitación para nuestros trabajadores. Por supuesto. Y en general, esta vuelta a la normalidad no va a ser lo mismo. También, como bien señalaba Pedro Pablo Ramos, dirigente de los asistentes de la educación acá en Punta Arenas, hay que adaptar también los establecimientos. Finalmente, Pedro Pablo, queríamos saber, además de estas conversaciones con las autoridades, entonces ya no hay una nueva fecha tentativa, porque claro, como tú decías previamente, se comentaba que el 27 de abril, en semanas de marzo, se decía que se iba a volver a la normalidad. Eso finalmente no sucedió. ¿No se ha vuelto a poner una fecha nuevamente, una fecha tentativa de vuelta a clase? No, la verdad que nosotros como sindicato ni en la federación se ha vuelto a dar una fecha probable de una vuelta a clase, no, ninguna. En este momento ninguna. Aquí yo creo que las autoridades en este momento, siento que tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, van a tomar carta en el asunto cuando esto, yo creo que baje mucho, recién empezar a pensar de una vuelta a clase paulatinamente. Antes de eso, yo creo que más allá de que ellos quieran hacer funcionar esto normal, los que no van a hacer funcionar normalmente esto van a ser los apoderados, porque ellos no van a exponer a sus hijos, porque además sus hijos pueden, ¿no es cierto?, ser un puente, ¿no es cierto?, para transmitir esto hacia los mayores. Entonces no hay niño que no tenga un abuelo, no tenga un papito, que tenga alguien de mayor de edad que pueda tener problemas. Entonces, mientras eso no suceda, ellos, en este caso las autoridades, de repente pueden tomar decisiones, pero quien tiene la última palabra es el apoderado. Claro que sí. Bien, Pedro Pablo, queríamos agradecer este contacto. Nuevamente, bienvenido a Vox Populi. No habíamos tenido la oportunidad de conversar previamente, pero esperamos seguir y retomar conversando y retomar esta comunicación en los próximos días, en las próximas semanas, porque el tema de educación no termina ahora, es un tema que va a continuar durante todas estas semanas mientras siga esta pandemia de COVID-19. Pero Pablo, por favor, un llamado a cuidarse a todos sus asociados, y esperamos conversar con usted durante los próximos días acá en Vox Populi 2020. No, pues yo quiero agradecer que ustedes se hayan comunicado con los asistentes de educación. Nosotros somos el único sindicato que hay en la corporación municipal, donde nosotros lo único que queremos es que esto vuelva a su normalidad, pero cuando estén dadas las condiciones. Aquí siempre se resguarda la vida de todos, no solamente de los trabajadores, de los asistentes de educación, de los apoderados, de los docentes, sino de todos. Aquí creo que hay que cuidarse, pero responsablemente, aquí hay que ser responsable. Aquí los colegios, de repente, por tener buena voluntad, hay personas que yo he visto, y lo tengo que decir, personas de tercera edad, personas enfermas crónicas, trabajando en los colegios. ¿Para qué? ¿Para quedar bien con el director? No, yo creo que no es la forma. La forma es hacer lo que la ley dice. Así que yo agradezco a ustedes que me hayan invitado a, ¿no es cierto?, a hablar del tema de los asistentes de educación, porque es un tema muy complejo. Nosotros representamos a mucha gente
y es mucho el ámbito que tienen los trabajadores asistentes de educación dentro de los colegios. Así que muchas gracias, Dante, y buenas tardes. Buenas tardes, Pedro Pablo. Esperamos conversar con usted próximamente y nosotros vamos a un corte comercial y volvemos con más de Vox Populi 2020.